Bueno, ¿cómo están? Un cordial saludo. Paso por acá haciendo esta grabación para contextualizar un poco en cuanto a los términos, conceptos eh, y enfoques pues como tal que se brindan desde la temática abordada, la temática que se está realizando y que obviamente se busca ampliar y tener una mejor contextualización para poder mejorar los conocimientos y generar un aprendizaje más significativo. El tema que se ha estado hablando y el que voy a terminar de aclarar es el tema de la prehistoria, en el cual ya se han dado unos aportes significativos. He compartido algunas herramientas, algunos documentos, otros videitos y otras grabaciones que nos permiten ampliar un poco estos 6 pasos y 2 pasos que da la prehistoria, como muy bien, pues obviamente los ya se han trabajado. Entonces, para iniciar, quiero obviamente mencionar el nombre principal, que es la prehistoria. De acá paso la presentación personal, lo cual mi nombre es Duano Espina Acevedo, soy docente normalista, licenciado en Ciencias Sociales con especialización de TICS para la enseñanza, un proceso enriquecedor que forma y es necesario para que los docentes hoy en día cumplan esas expectativas de la educación, para poder generar y aportar significativamente un aprendizaje en los estudiantes en la cotidianidad. Paso entonces a la bienvenida. Dentro de la bienvenida expongo que un cordial saludo y bienvenidos a esta presentación concisa y detallada de la prehistoria, donde podrás encontrar información, términos y demás elementos pertinentes eh, de la prehistoria y así poder generar un aprendizaje significativo, analítico y del tema principal, que es obviamente la prehistoria, para que nos contextualicemos y entre todos vayamos pues haciendo como un aprendizaje significativo y agradable en cuanto a lo que necesitamos tener y conservar pues como tal. Paso a una definición concreta. Lo que es la prehistoria es el periodo del tiempo que abarca desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura y el comienzo de las civilizaciones históricas. Este periodo se divide en varias etapas, basadas en los avances tecnológicos, culturales y de los seres humanos, ¿cierto? Concreto y se comprende fácil de que es un proceso de evolución de existencia pasada hacia la actualidad, que conlleva infinidades de relaciones, estudios, metodologías, aplicaciones, que es obviamente con el enfoque de la historia del ser humano. Eso es lo que nos habla prácticamente la prehistoria, etapas, diferentes etapas de la existencia del ser humano. Las costumbres es algo muy importante que debemos de mencionar. Las costumbres dentro de este proceso de la prehistoria es muy esencial porque se hace un proceso de transición desde lo nómada al sedentarismo, el proceso de alimentación, de caza, de herramientas, de utilidades, de utensilios, del metal, del cobre, todo ese proceso viene en cuanto a costumbres. Dice que las costumbres de la prehistoria varían según el periodo y la región, pero hay algunas prácticas generales que se pueden identificar en diferentes etapas prehistóricas. Entonces, es dependiendo del puntico o el enfoque que se esté analizando en ese momento. Por ejemplo, vamos a pasar a lo que es el paleolítico. El paleolítico se divide en estas 6 partes. Nos habla lo de la caza y la recolección. La caza y la recolección, eh, para ir bien al punto de lo que se debe explicar, la caza es obviamente cuando empezaban con el nomadismo de un lugar a otro para poder cazar, para poder sobrevivir, cohabitar un espacio en determinados lugares. Porque los hombres de ese entonces, los cavernícolas, los sapiens, pensaban que si no estaba detrás del alimento no podía sobrevivir. Por eso se les dice nómadas, porque van de un lugar a otro. Y se enfocaban demasiado en el uso de las herramientas de piedra en la cual eran talladas,
amarradas con algún tipo de cuero estirado o alguna liga que les permitiera de forma natural amarrarlas. Vida en grupos pequeños. Se enfoca pues obviamente con relación a la conformación de estas personitas que en ese entonces los cavernícolas lo hacían para poder sobrevivir. El arte rupestre son representaciones artísticas, manuales que dejaban plasmadas, pues obviamente en las superficies rocosas, en las cuevas, en las cavernas, que les permitía interpretar acciones y comportamiento de la sociedad en ese entonces, como la caza, la crianza de sus hijos y todas esas cosas. Rituales y ceremonias, ya sabemos pues, o nos tenemos algo de contextualización que cuando se empezó a crear o el dominio del juego, se empezaron a hacer rituales en cuanto a los cuatro elementos, agua, tierra, fuego, viento, que les permitía obviamente hacer este tipo pues, de rituales. El Mesolítico habla de la transición de transición del sedentarismo, que es cuando ya empieza la agricultura, la siembra, las semillas, y la diversificación de la dieta, que es obviamente el proceso de alimentación. Desarrollo de herramientas más complejas, que es cuando ya empiezan a generar otro tipo de herramientas para la caza, como lanzas, flechas, pero de una forma más estructurada y más, obviamente, más ágil y más, por decirlo, más pertinente para la caza, ya que los animales que cazaban con regularidad eran de gran tamaño, de mucha fuerza y necesitaban tener ese dominio para poder sobrevivir en el desarrollo de su existencia. El neolítico habla de la agricultura, la domesticación, construcción de viviendas, almacenamiento de alimentos, desarrollo de cerámica, tejidos y confección de ropa, rituales funerarios. O sea, un proceso de transición demasiadamente notorio desde la agricultura, cuando ya empiezan a hacer el dominio de las eras, del proceso de siembra, la construcción de viviendas más permanentes como de rocas, de madera, implementar obviamente un soporte más fijo a sus viviendas, el desarrollo de la cerámica, ya sabemos que es todo este proceso con barro, el tejido para sus confecciones en cuanto a la ropa, ya sabemos que anteriormente se vestían con las pieles de animales, empezaron a implementar métodos que les permitieran obviamente mejorar esos estilos. Y la edad de los metales, la metalurgia, comercio, organización social, construcción de infraestructura, rituales religiosos. Se habla de todo ese proceso cuando se llega a lo del trueque, que es yo doy algo y recibo algo. Intercambios, intercambios. Y obviamente con la metalurgia empiezan a dar el dominio de instrumentos, de materiales naturales que se extraen del suelo para poder mejorar. Y sus formas, sus vivencias van escalando, o sea, se ve un proceso de evolución muy, muy significativo. Y acá se plantea, pues, obviamente, para finalizar, un pequeño video que es sobre la evolución del ser humano, que nos contextualiza de una forma muy pertinente en todo el proceso de evolución. Hablamos de la prehistoria en cuanto a etapas, pero es muy importante relacionarnos con el proceso de evolución para así tener una relación más precisa, más coherente en cuanto a lo que es la prehistoria, porque necesitamos obviamente comprender, analizar e interpretar. Este video es cortico, eh, obviamente pues para destinar un tiempecito a las cosas que debemos de organizar. Ya los invito, por favor, lo visualicen, lo observen y generen de alguna u otra forma un aprendizaje muy significativo en cuanto a ello. Acá pues obviamente les doy las gracias, les coloco mi correo electrónico y espero pues que las retroalimentaciones, ajustes, cositas que sean necesarias me lo hagan saber y ahí yo estaré pues totalmente dispuesto para colaborarles y estar atentos con todo este proceso de la prehistoria, evolución, transición, pasos de la humanidad en diferentes épocas, en diferentes vivencias, diferentes formas de vestir, costumbres, tradiciones, y que hoy en día se habla porque generó impacto en la sociedad en un tiempo. Es recordar qué fue lo que causó impacto en la antigüedad que aún trae a la, a la, a la, a la modernidad.